Buenas noches, amigos. A nombre de Tulio Vázquez, le doy la bienvenida a este programa Buen Ciudadano. El día de hoy vamos a tratar un tema que está en el debate en la casa de todos los mexicanos. Es un tema que en abril del año que viene va a ser debatido en la ONU y que hoy el presidente de la República convocó a un debate nacional para tratar este tema. Es el tema de la legalización de las drogas. Hoy, para que platiquemos de esto y de la caracterización del consumo de la marihuana, le permito darle la bienvenida a Ney Villamil. Ney, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Alfonso. Lo que estamos viendo aquí, Ney, si tú nos haces favor de platicarnos un poquito. Sí, aquí tenemos un perfil de los usuarios de marihuana en México. Llama la atención, el primero, donde la edad, la mayor parte de los usuarios de cannabis son de 15 a 19 años, es decir, es una población muy joven, la parte mayoritaria. Un 15.5% tienen 30 años o más, es gente ya madura, que tiene una mayor formación y probablemente un criterio más forjado sobre lo que es el consumo de la cannabis, y un porcentaje menor todavía, el 14.8%, son de 20 a 24 años. Aquí lo que llama la atención es la porción del casi el 47%, que son usuarios de 15 a 19 años. Son jóvenes que necesitan de mucha información, necesitan de programas de difusión, de programas de capacitación, para que tengan una posición inteligente sobre el consumo de la cannabis. Sí, pareciera que la gente más joven es la que más ha caído en la tentación de consumir marihuana, ¿no? Entonces, se me hace que sí es donde debemos enfocar las baterías, o a lo mejor la gente que le toque tomar las decisiones o reglamentar este tipo de la marihuana, pues debe de enfocar las baterías en este tipo de personas. Luego, en cuanto a nivel socioeconómico, una mayoría principal, el 76%, son gente de clase media. En la clase baja, en clase socioeconómica baja, solo un 23% y prácticamente nada en la clase alta. Sí, llama la atención que la clase alta no consuma ese tipo de sustancia. Exactamente. Ahora, como dice el encabezado, el 85.1% de los mexicanos que usan drogas consumen cannabis. Sí, la cannabis es 85%, una de las drogas más consumidas. De ahí la importancia que tiene en el debate y en la legislación. Aquí tenemos, en términos de ocupación, un 42% son empleados o comerciantes. El 23%, es decir, casi una cuarta parte, son estudiantes. Y personas sin ocupación, 19.5%. Me llama más la atención que el 42% de la gente que consume sean comerciantes y empleados. Sí, es gente común de la sociedad, ¿verdad? Sí. O sea, no es gente desempleada, ni gente que no tenga trabajo, o sea, gente que se dedica a delinquir. O sea, como que es gente, como tú bien dices, común y corriente. Ciudadanos normales. Sí, también llama la atención ese casi 20% de personas sin ocupación, pero sabemos también que el problema del desempleo es amplio en México, ¿verdad? Es correcto. En cuanto a escolaridad, tenemos un 31% con preparatoria incompleta y un 25% con secundaria incompleta. Son datos parciales, no sabemos, por ejemplo, qué porcentaje son profesionales. No, pero lo que sí nos dice es que, por ejemplo, son 2/3 partes aproximadamente de la población total la que, por alguna razón quizás, no termina ni la preparatoria ni la secundaria. Como que ese dato sí me llamó la atención también, porque se me hace curioso que no hayan puesto que hay algunos que sí tengan alguna educación como una educación superior. Ahora, vemos allá abajo también que el 39.7% de los encuestados consumen la hierba 20 días o más al mes. Parece un consumo alto, ¿no? O sea, diario casi, ¿no? Prácticamente diario. Prácticamente diario, sí, es un consumo alto. O sea, entonces, el 40% la consumen casi diario. Y 4 de cada 10
consumieron alguna droga por curiosidad. Yo creo que también es un juego que tiene que ver mucho con el reto, ¿no? ¿No lo crees? Si en la medida en que hay una prohibición expresa, social y legal sobre la droga, sabemos que los jóvenes van a retar esa prohibición y se van a aventurar a consumirla. Esta es una estadística muy interesante. Tenemos aquí cifras de los años 2006 a 2013, con un total de delitos federales, el conjunto de delitos contra la salud, y de esos delitos contra la salud, ¿cuántos son por posesión y por consumo de marihuana en México? Y al final tenemos los dos porcentajes. El porcentaje de los delitos contra la salud frente a otros delitos federales y el porcentaje de posesión frente a otros delitos de la salud. Ahí están las cifras de 2006 a 2013. Vamos a ver el total, si te parece, Alfonso. En el total de esos años hubo un poco más de 1 millón de delitos federales. De todos esos delitos, los delitos contra la salud fueron 410,000, es decir, el 41%. 41% de los delitos federales son delitos contra la salud. Y de esos, 307,000 fueron por posesión de marihuana y 146,980 por consumo de marihuana. Es decir, hay un 75% la posesión representa un 75% de los delitos contra la salud, un porcentaje altísimo. Vemos que la posesión y el consumo de marihuana en México representa porcentajes muy altos de lo que se clasifica actualmente como delincuencia por posesión y por consumo. Sí, nos conecta con el problema carcelario, que desde el punto de vista del poder público, el mantenimiento y el control de las cárceles es un problema gravísimo. Y si hay tan altos porcentajes por posesión y consumo de marihuana y quitas eso, el problema carcelario se reduce grandísimamente para beneficio, en primer lugar, de los reos, que están ahí probablemente injustificada o exageradamente, las familias de los reos, y para el mismo gobierno, el control y mantenimiento y gobierno del sistema carcelario. Correcto, me parece que el sistema carcelario tiene un presupuesto de 8,000 millones de pesos al año. Es más del presupuesto que tiene la Suprema Corte y más del presupuesto que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Con una política adecuada de regulación y legislación sobre las drogas, ese problema se podría abatir significativamente para beneficio de todos. Sí, y canalizar los recursos quizás también a mejorar el tema de justicia o a mejorar un tema de educación. De prevención, claro. Y aquí tenemos los 3 modelos de consumo en el mundo, porque una parte importante del debate público se está dando alrededor de las experiencias que han tenido en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en América, en Sudamérica, en Uruguay. Y aquí tenemos el caso de Colorado en Estados Unidos, que se inicia en 2013 una nueva regulación. Tenemos ahí que está orientada a mayores de 21 años, el consumo permitido. El consumo se limita a una onza por persona, es decir, 28 gramos. Y los no residentes en el estado de Colorado pueden comprar una cuarta parte de una onza, 7 gramos. En cuanto a lugares de consumo, también está muy reglamentado en Estados Unidos. Está prohibido consumir la marihuana en lugares públicos, en bares, restaurantes, transporte público, en áreas comunes. Es decir, está restringida al consumo en privado. Los clubes y los coffee shop no están autorizados, y el esquema fiscal, que es interesante, pone un impuesto al consumo del 10% en las ventas al por menor de marihuana recreacional y sus derivados. Y el impuesto federal sobre la producción y servicios es de 15% sobre la media de la tarifa del mercado de marihuana, de manera que se convierte en una fuente de recaudación fiscal, en este caso.
Es decir, bajo un modelo de regulación, el consumo de la marihuana se vuelve una fuente de recaudación fiscal que puede aplicarse a programas preventivos. La ley en Estados Unidos distingue entre el consumo recreacional y el medicinal. El medicinal es probablemente más aceptado por la opinión pública porque pues, la marihuana como medicina para el reumatismo y para otras aplicaciones, donde hay un amplio campo de investigación, pues es más aceptada que para fines recreativos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Si quieres comentamos el de Cataluña, España. Pues aquí me llama la atención, por ejemplo, que aquí bajan la edad, ¿no? Y es comparable como en México, que aquí los niños, los niños de 18 años o los jóvenes de 18 años pueden consumir alcohol y cigarros a partir de los 18 años. Entonces, en Estados Unidos son 3 años más y siempre ha sido así, pero en España sí son a partir de los 18 años, como aquí. Igual que en Uruguay, mayores de 18 años. Aquí lo pueden consumir en Cataluña los que son miembros de un club canábico registrado y se limita a una membresía por persona. En Uruguay la pueden consumir ciudadanos uruguayos naturales o legales con residencia permanente. Es decir, no está abierto el consumo de los turistas aparentemente. Esta noche nos acompaña Pablo Giró de Smart. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. La pregunta típica del programa es, para ti Pablo, ¿qué es ser un buen ciudadano? Para mí un buen ciudadano es aquel que observa las normas, observa el Estado de Derecho y cambia o intenta cambiar por medios legales lo que no le gusta, ¿no?, del Estado. Nosotros hemos buscado por muchos medios este cambio. Lo hemos hablado con autoridades, lo hemos hablado con el Congreso, lo hemos hablado con diferentes actores para convencerlos. Y una de las maneras que encontramos es hacer esta estrategia legal para forzar un poco la discusión y el debate de este tema, ¿no? Y cuando pensaron la estrategia, ¿pensaron que iba a ser así? Pues en realidad no pensamos que fuera tan rápido ni con tanto impacto mediático. Sí se planeó muy bien, la estrategia la hicimos con nuestros socios del 6, Andrés Aguinaco y sus socios. Ellos idearon la estrategia jurídica específicamente desde los derechos humanos, precisamente para tener una respuesta como la que tuvimos de la Suprema Corte, ¿no? Sí, el objetivo era ese, forzar a que se reconocieran los derechos que tenemos todos los mexicanos de la autodeterminación. Son tratados que se han firmado por parte de México y en la Constitución están, y entonces lo enfocamos estrictamente para eso. Por eso no se pide la comercialización ni ningún otro acto de comercio para que nos dieran nada más por derechos humanos. ¿Nos puedes explicar un poquito, Pablo, cómo surge Smart? Smart surge porque, hablando con Andrés, decidimos hacer la estrategia y pensamos que la mejor manera era hacer un club canábico. Es decir, pedir que una asociación civil pudiese los miembros autogenerar su marihuana y consumirla. Posteriormente pensamos que también sería bueno meterla como personas físicas y lo metimos y afortunadamente lo hicimos porque la Suprema Corte desestimó a Smart y nos dio la autorización a nosotros. Smart es una asociación civil que surge porque varios miembros de México Unido contra la Delincuencia pensamos que la única manera de acabar con el crimen organizado, con el problema de seguridad en México era entrarle al tema de las drogas y al tema del crimen organizado. Entonces lo que decidimos hacer es hacer discusiones públicas del tema de la droga, cambiar la percepción de la gente y que la gente entendiera que no es pues la hierba del demonio, ¿no?, que tampoco está bien que se esté fumando todo el día, pero que es una cosa que podemos tomar desde un punto de vista de nuestra responsabilidad y de nuestra libertad. Igual que se hace con el alcohol, con el tabaco y con otras sustancias que hacen daño, que no tienen ningún beneficio para la salud, pero sin embargo la sociedad se da cuenta que el ser humano, en sus imperfecciones, en sus imperfecciones que tenemos naturales, pues, sí. Exacto, y debilidades, iba a decir pecados, pero no es eso. No
es un tema religioso. No es un tema religioso. Existen. Y entonces, como el mercado existe, lo que nosotros queremos es que el gobierno lo regule. Hoy en día no lo regula nadie. Como bien decías tú en tus gráficas, los niños hoy la consumen, hoy la compran de dealers que trabajan para el crimen organizado, hoy se exponen a ser detenidos por policías y ministerios públicos, hoy la gente que tiene un problema de adicción acaba en la cárcel, como bien lo dijiste, en vez de estar en un centro médico en un proceso de rehabilitación, están en la cárcel. Hoy las familias de esas personas que lo viven enfrentan un problema legal, enfrentan un problema con la persona cuando trate de salir de la cárcel a buscar un trabajo, ¿no? Tiene un expediente. Mientras que si fuera un tema médico, pues saldría de un centro de rehabilitación. Nosotros en México vivimos en una sociedad con una constitución desde el siglo XIX que es libertaria. Es una constitución que nos da a nosotros la libertad de ejercer nuestros actos con responsabilidad y al gobierno de regular en algunos aspectos, pero no de regular para quitarnos esas acciones. Esos tratados internacionales y la constitución que tenemos así dice. No ha sido así, tenemos un Estado paternalista que ha dicho yo te cuido, pero en realidad lo que nosotros queríamos reafirmar es eso, ¿no? Lo que reafirmó la Suprema Corte de Justicia ahora es todos los mexicanos tienen el derecho de la autodeterminación, es decir, tienen el derecho de cometer errores y sufrir sus consecuencias. Nosotros no estamos proponiendo que todo mundo la fume irrestrictamente, ni queremos que la fumen. Yo tengo hijos y no quiero que la consuman. Todos los socios de Smart somos padres de familia. Bueno, una de ellas es abuela. Y no queremos que la usen, lo que queremos es que se regule y que se les informe de los riesgos, igual que se hace con el tabaco y con las grandes campañas que se han hecho, que son muy exitosas de reducción de consumo de tabaco. Se pueden hacer lo mismo para el consumo de todas las drogas, incluyendo marihuana. Es un tema de autodeterminación y de libertad de las personas. Tenemos en México y en algunos otros países, ¿no? Pero muchos años de un paternalismo que nos dice qué hacer y nos quita esa responsabilidad. Yo creo que es hora de que nos despertemos y tomemos nosotros mismos el toro por los cuernos. Yo no estoy diciendo que no sea un problema. Efectivamente, el mercado de drogas está, el mercado de las drogas hacen daño, ¿no? Igual que el tabaco, igual que el alcohol, igual, todo hace daño, no tiene un beneficio fumar, más que les gusta, ¿no? A la gente que fuma. Entonces, debemos de darles esa libertad, pero además debemos de informarlos y ayudarlos a las gentes que caen en esto, ayudarlos a salir del proceso. Tú me platicabas del ejemplo suizo. ¿Por qué no nos platicas un poquito de...? Sí, es un poco extremo y no es lo que se está pidiendo para México, pero les voy a platicar. En Suiza tenían un problema muy fuerte de heroína. Usuarios de heroína que se inyectaban, se quedaban en los parques, se veía mal, además de que pues, se prostituían, tenían que robar, se contagiaban enfermedades. Entonces el gobierno suizo determinó que el problema secundario era peor que el primario, es decir, todo lo que ocasionaba el daño alrededor del uso de la heroína, y el gobierno suizo les da a través del sistema de salud heroína para que ellos la consuman, ¿no? Esto se oye súper radical y se oye como que no puede ser que el gobierno lo haga, pero lo que acabó sucediendo es que se acabaron todos los problemas aledaños, ya no había necesidad de prostituirse ni de robar, ya no se contagiaban porque te cambiaban las jeringas, lo hacían en frentes de doctores, entonces ya no había sobredosis, y a través del tiempo lo que acabó sucediendo es que los usuarios, ¿no?, se aburrieron de estar en su casa viendo televisión y acudieron a pedir ayuda para rehabilitarse. Y como ya no eran estigmatizados ni nada, porque pues, diario iban con los doctores que les daban esto, han tenido un éxito enorme en la reducción de usuarios de heroína. En México afortunadamente no tenemos un problema de heroína, pero es un ejemplo de cómo el cambio de pensar Exactamente. hace que las cosas se den. Sean distintas. Es decir, hay un cambio de enfoque, de tratarlo como un problema jurídico y penal, a enfocarlo como un problema de salud, ¿Qué es salud lo que pública, es, ¿no? que es lo que es en realidad, ¿verdad? Sí, es como el que tiene un pariente alcohólico, ¿no? O sea, quiere lidiar con doctores y centros de rehabilitación y tal, no con jueces y policías. Ministerio Público, ¿verdad? Ministerios públicos. Sí, claro, es una forma totalmente distinta de entrarle a un problema y que quizás, eso es lo que vamos a ver más adelante, sea exitoso. Sí, lo que nosotros abocamos es que el Congreso saque una legislación, va a ser un experimento, como todo, debemos de ir midiendo las consecuencias de las cosas y adaptando las leyes para que esto vaya funcionando de la mejor manera que la sociedad mexicana quiera.
No todas las sociedades son iguales, no todas son igual de tolerantes, ni todas son iguales de cohesión social, ¿no? Yo creo y estoy convencido que en México somos privilegiados en la cohesión social que tenemos, somos privilegiados en que todavía somos un país de muchos valores, ¿no? El Parametría sacó una encuesta la semana pasada que decía que el 95% de las personas no fumarían marihuana aún y cuando fuera legal. Se va a normalizar, se van a ver las consecuencias reales, se va a ver que sí es un problema, pero que se puede atacar por otros medios y que la consecuencia de estarlo atacando por un sistema punitivo penal pues es peor, ¿no? Las consecuencias, la gente en esta guerra contra las drogas se muere por la guerra, por la venta, por la guerra en el territorio, por el gobierno haciéndole guerra al cartel, no por los usuarios. O sea, la cantidad de usuarios que cometen crímenes pues es muy baja. Casi nula. Si en México esta única medida va a acabar con el crimen organizado, la respuesta es no. Es un claro no. Les va a pegar en alguna porción, probablemente no sea la más fuerte ni la más grande, pero es una cosa de mitigación de daños y es una cosa de entrarle al tema de frente. Es decir, como te decía, yo prefiero, si tengo un hijo que cae en un problema de estos, lidiar con doctores que lidiar con policías. Yo prefiero que mi hijo acabe en un centro de rehabilitación, si es que tiene que acabar en algún lugar, a que acabe en la cárcel, ¿no? Entonces, es una cosa de mitigación de daños. Sí, no es la bala que va a acabar con todo, no. No por eso se van a acabar los derechos de los que están pidiendo derecho de piso en los estados, pues no. No. Eso es una cosa que el gobierno le tiene que entrar y tiene que seguir ejerciendo las acciones de seguridad para acabar con ese peligro que tenemos en México. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí en este programa Buen Ciudadano. Muchísimas gracias a Ney Villamil. Les agradezco a todos ustedes que hayan dedicado este tiempo para aprender de manera inteligente el tema de la despenalización de la marihuana. Buenas noches.